puerta está la sacristía. Me estaba preparando y comienzo a escuchar grandes quejidos y un alboroto en la iglesia que la estaban cantando realmente. Somos carismáticos, esto quiere decir que somos personas de una oración de libre expresión, muy feliz, muy contenta, cantamos mucho, mucha energía, ¿no? Mucha energía en la misa, y bueno, eso no le gusta mucho al diablo. Entonces, en ese momento se manifestó una persona y yo salí directamente de allí sin aviso previo a atender el caso puntual. Sabía que estaba delante de una posesión. Esa fue la primera vez. ¿Qué es lo que lo convenció? Porque si hay algo que también, digamos, en las bases para quienes son exorcistas y practican el exorcismo, el ritual del exorcismo, sobre todo siempre antes, hay que descartar un montón de posibilidades que den lugar a que estamos ante una genuina posesión y no un caso clínico, alguna enfermedad, cosa mental, o psicosomática y eso, ¿no? Porque se puede correr un riesgo muy grande. En ese caso fue que la persona tenía una fuerza descomunal, desproporcional a su tamaño y hablaba en lengua. ¿Era hombre, mujer, niña? Mujer, jovencita, muy jovencita. Debía ser sostenida por 8 personas y hablaba en lengua extraña. ¿Era habitual de aquí? No, había venido con sus padres porque sabían que tenía que algo le estaba pasando. Intuía. Pero lo que usted muy bien dice hay que remarcar, porque hay que tener mucho respeto por su medio y lo que usted está haciendo pedagógicamente para tantos amigos, es que en el paso del tiempo yo me fui rodeando de esos profesionales necesarios y hoy tenemos una escuela, la primera escuela de exorcismo y liberación en la República Argentina, que se llama Evagrio Póntico. Está bajo, digamos, el patronazgo espiritual. Evagrio Póntico fue el reconocido como el primer psicoterapeuta de la historia de la Iglesia, año 350, un padre del desierto, uno de los escritores más prolíficos del campo espiritual, que además posee textos que hoy son ricos para el análisis psicológico. Primer psicoterapeuta, dije, usando un término moderno. Hoy nuestra escuela cuenta con psicólogos, psiquiatras y también con médicos clínicos y un antropólogo que se encuentra. Eso que acaba de decir es más que interesante y, como bien dijo usted anteriormente, a través de este medio, que la gente pueda entender la seriedad con la que está envuelto todo esto, porque a veces la desesperación de las familias, en alguna cierta, hay familias que, bueno, por carencias de cierta ignorancia o de cierta educación, quizás no suponen que su ser querido está bajo el influjo de un maleficio o que está endemoniado, y quizás no saben que la raíz de ello es que esa persona está sufriendo algo, pero algo de índole clínica, física. Entonces, quizás hay que descartar todas esas posibilidades. Hoy no tiene por qué reñir la ciencia con la fe. Nuestros psiquiatras, el doctor Hernán Quiveo, gran profesional, y el doctor Pablo Berretoni, que es el jefe del departamento de agudos del Hospital Moyano. Bueno, más que interesante. Estos profesionales interpretan que algo sucede. Claro, porque la mente, convengamos que en el campo de la medicina, la mente humana aún sigue siendo un área insondable y que todavía no se ha podido descifrar muchísimos secretos de lo que es la mente del ser humano, ¿no? Cómo funciona en ciertos aspectos. Por supuesto. Y sin embargo también ilumina para ellos la aplicación cierta de la experiencia del ritual, ilumina para ellos un aporte, reconocen ellos hasta de un valor psicoterapéutico. Es decir, sin tener que afirmar la existencia o no del diablo. Los profesionales no le vamos a pedir eso, claro. ¿Correcto? Son profesionales. Pero a nosotros nos halaga que sea desde ese lugar, porque con esa seguridad nosotros también derivamos. Hacemos derivación. Claro, qué interesante que psicoterapeutas que puedan unirse los dos campos, el de la espiritualidad y el de los profesionales médicos, porque, como bien usted dijo, hay personas que, sin que haya la participación de una fuerza sobrenatural o demoníaca, hay personas que, por haber perdido la fe, por no haberla conocido, o porque creen, se autosugestionan, creen estar endemoniados, y la presencia de un obispo, de una persona
que represente lo espiritual les puede ayudar. Ahí volvemos al punto con el que comenzamos la entrevista. Lo espiritual es una dimensión ineludible en la vida humana. Es decir, Sí. la fe es una libertad para el saber y un saber para la libertad. Es decir, se es libre para creer, pero el que cree algo más sabe de la vida. Entonces el aporte espiritual para aquella persona que en su búsqueda interpreta que puede haber algo más, ya habilita que se pueda participar desde nuestro lugar en su proceso de curación. Yo creo profundamente en la terapia psicoespiritual. No soy, como digo, el profesional de la estatura de los profesionales que me acompañan. Estoy halagado por la confianza que me dan, de la doctora María Playán, también, una autoridad de la medicina, y del antropólogo Federico Mauro Antonio Salinas, que es titular del Centro de Expresiones Culturales en Santa Fe, en Rosario, provincia de Santa Fe, que está con nosotros también. Yo creo hondamente que la terapia psicoespiritual trae a luz muchísimos elementos que puedan ayudar al paciente a recibir curación. Así como también creo profundamente que hay casos, debido a lo que ya los grandes maestros han determinado, los que le mencioné, Monseñor Corrado Balducci, que ya a partir de la presencia de Dios también un gran demonólogo, conocedor, escritor, a los que le agrego, por ejemplo, a Salvucci en Centroamérica, un exorcista de reconocido trabajo carismático. Bueno, yo estoy hablando de sacerdotes muy serios, de hombres que, gracias a Dios, se han animado a escribir y a darnos de esos principios, así como a su vez lo recibieron de sus maestros. Pero a nosotros hoy nos halagan mucho, ¿no es cierto? Yo creo profundamente que todo ese aporte completa lo que podría ser hasta un diagnóstico. Yendo al tema de las causas que pueden llevar a una persona a ser víctima de una posesión demoníaca. Cuando hablo de causas, hablo que generalmente en el tema de la posesión demoníaca siempre aparece como intermediario entre el poseído y la fuerza demoníaca alguna relación previa, ya sea de forma irresponsable o quizás se hacen a veces de forma inocente, juegos de índole que se relacionan con lo paranormal, lo esotérico, como puede ser el tema de la tabla Ouija, o más común, tienen una fiesta, como se dice comúnmente, allá aburridos al finalizar la noche, hagamos el juego de la copa. Y sin saber que ese tipo de prácticas pueden resultar inocentes y risueñas y vamos a asustarnos un rato, pueden abrir puertas a lugares que realmente uno puede después... Porque no son juegos, son técnicas. Es decir, el diablo no juega a ser diablo, el diablo es. Y él está conforme con su accionar. La Biblia lo dice claro, en palabras de la Biblia, el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Y dice a su vez, ¿no? Estén alertas, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, está al acecho, buscando a quien devorar. Esto lo marca clarito como si fuera una fotografía, y lo dice la palabra de Dios. Es decir, su misión es la de dañar y estar atento a quien puede... ¿A quién lo habilita? Entonces hay... En estos que no son juegos hay una habilitación y vamos a ese punto. Entonces queda claro, el diablo no juega a ser diablo. Y que yo no crea no me salva de las consecuencias. No, papá, que yo vamos a jugar. No creer no me salva de las consecuencias. Claro, hay una frase que tiene que ver con un personaje ya más de leyenda quizás, de la que decía sobre el vampirismo, decía la fuerza del vampiro radica en que nadie cree en su existencia. Está muy bien. Bueno, el padre Amors dice algo muy parecido aplicado al diablo. Una de sus grandes victorias ha sido hacer creer que él no existe. Es así. O que es un personaje, como uno se lo imagina, con cuernos, colita, todo de rojizo, malévolo, y que entonces uno lo ve como un personaje de utilería. De utilería, usted lo dijo bien, Si las personas habilitan, como estos juegos que se habilitan, ¿qué cosas? Portales.
hay portales espirituales. Esos portales espirituales abren, vamos a decir, hacia esa otra dimensión el acceso de espíritus que no son justamente lo que se invocan. Son mentirosos, son malignos, son errantes, sí, son demonios. La tabla Ouija la traducción exacta de cómo es Ouija sí, no. Y bueno, es como los que hoy, estos personajes siniestros que a través de Facebook tratan de captar niños o niñas y cambian su perfil. Exacto, y bueno, tal cual. Y es una cosa similar, pero del punto de vista del lado sobrenatural. Es muy interesante como usted lo presenta, es decir, es un acceso tecnológico que se ha desarrollado, inspirado por él, para el contacto con el otro lado, la tabla o la copa. O la copa. Si usted supiera la cantidad de juegos siniestros que hay de esta naturaleza y que algunos practican a la medianoche y hasta las 3 de la mañana, juegos en los que hasta algunos dicen jugar el alma. Ojo, estamos hablando de los más sencillitos, no son los únicos. Sí, gente que lo dice muy suelta de cuerpo, que ¿cómo puedo hacer para vender mi alma al diablo? Ah, bueno. Pero bueno, a ver, ¿qué libro puedo tener? ¿Qué invocación puedo? Se busca por internet o preguntan en foros donde ¿quién me puede informar cómo puedo venderme? Porque se supone, uno claro, lo ven desde el lado casi cinematográfico, que piensan que bueno, vendo mi alma al diablo y voy a ser rico, voy a tener todas las mujeres del mundo, voy a tener mucho poder, voy a ser inmortal, no voy a envejecer nunca, pero todo tiene un precio. Todo, tremendo precio. Y sobre todo, no solamente el alma, sino lo que rodea a esa persona. Es el gran botín. Por eso en los pactos, que existen también, perdón, salto que tal vez te dije en la entrevista, por eso los pactos a veces asumen como víctimas a descendientes no nacidos. Pero lo dejo usted. Claro. Bueno, el tema de los pactos demoníacos es más que interesante y bueno, muchas veces crímenes aberrantes en los que hay niños, crímenes de índole ritual. Le cuento algo, usted le interrumpo así para que vea usted hasta qué extremo. Créame, yo recibí hace 2 semanas a una señora que recordaba perfectamente cómo a los 3 años de edad su madre la había sumergido en una bañadera de sangre. De sangre. Para hacer un pacto. La madre. Anoche un testimonio que se hizo más bien público de un muchacho no vidente que decía: he soñado con la muerte, con este famoso San la muerte que no es santo, nada. Sí. Y que me decía: no estoy conforme contigo. No estoy conforme con tu entrega. Le pregunta a la madre, le describe lo que en su sueño había percibido, este muchacho no dice, es así, tal y cual la figura, y nos denota claramente que esa conversación está basada, legalizada, habilitada por el pacto de un ancestro sobre su vida. No estoy conforme con tu entrega. Alguien pactó a ese joven, clarito. Sin ánimos de estigmatizar ni ofender a otras creencias y demás, pero lamentablemente se da de forma muy corriente que en algunas prácticas religiosas, las religiones que son de origen africanista y demás, donde se usa mucho el tema del espiritismo, la invocación de entidades, la incorporación de entidades, las devociones populares que son maravillosas porque la gente se acerca a la fe de diferentes formas, pero a veces involucran, por ejemplo, a imágenes como la de San la Muerte, que atrae muchísimo en especial a círculos más marginales que ven protección para la marginalidad de ciertas personas, y lo que tienen este tipo es un dar, o sea, la entidad exige, pero nunca está conforme. Entonces, por eso se llegan a extremos donde se le ven hechos de sangre, que se dice, bueno, sí, era de toda la religión humana, pero detrás de ello hay toda otra connotación, ¿no? Usted lo dijo muy bien, se lo nota un hombre preparado y no vamos a sumar allí a generalizar, ¿verdad?, a toda la religión africanista, ¿no? ¿Cierto? Que somos respetuosos. Sí. Todos hemos gracias a Dios estamos en un país, en Argentina, donde hay un gran respeto por todas las tradiciones religiosas. Y no debemos hacer una generalidad, porque como decía Aristóteles, no hay peor desigualdad que la igualdad absoluta.
No hay peor desigualdad que la igualdad absoluta. O sea, poner todo para mí más. Claro, sí, no cometamos errores, creo que ya no, pero bueno, la Inquisición hizo estragos a través del nombre de Dios, pero viendo en todos los lugares donde quizás no estaba el demonio y la maldad, se hicieron desastres. Bueno, pero y yendo a esto, sí, en la figura de San, la muerte, está muy ligada a esos estratos delincuenciales, y existen pactos, porque es conocido, ¿no? El tallado en hueso, y si es preferible en hueso humano, de la figura de la calavera, para colocársela especialmente en el omóplato, siempre bajo la piel, a los efectos de crear una protección. La protección contra las balas, contra el embate, contra, digamos, el enfrentamiento. O sea, expresa un estilo de vida también. Sí, totalmente. Es un estilo de vida. Desde ese lugar no hay religión, porque religión es volver a unir, religare, volver a unir al hombre con su trascendencia. Por eso nosotros decimos el satanismo no es religión. Es decir, pero los países democráticos, Estados Unidos tienen templos satánicos. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Desgraciadamente, existen. Ojo, ahora para este año 2015, se han habilitado 2 templos satánicos más en Norteamérica. Y con monumentos más importantes. 2 toneladas de un monumento al demonio. Bueno, sí. Ahí tenemos, pero no es religión. No podemos censurar. Ideología se podría decir. Ideología se podría decir, pero religión no, porque no une al hombre con ninguna trascendencia. Al contrario, lo afirma sobre, por ejemplo, sus pasiones naturales, ¿verdad? Sobre el reconocimiento de que en el desarrollo de todo lo que instintivamente viene en él estaría su plena integración y felicidad, ¿no es cierto? Sí, el instinto animal, digamos, llevado a la máxima expresión. Aunque seguimos simplificando, ¿no? Hay varias categorías también dentro del satanismo. El luciferismo es uno, y el diabolismo lo más grave, ¿no es cierto? El demonismo es el más grave, pero hay diferentes categorías. Hay un satanismo hasta ateo también, ¿no es cierto? Un satanismo ateo que no invoca al diablo como un ángel, sino que interpreta ese principio de autorrealización. Los luciferinos serían, digamos, más por el lado de la intelectualidad, quizás se rigen más por eso, y después los demás, y bueno, pues ya llegamos al tema de las expresiones más violentas, los más sectarios, los más violentos. Bueno, desde allí los crímenes satánicos que existen, las quemas de iglesias, las profanaciones de cementerios, las hostias, el robo de hostias, la práctica de la misa negra. Bueno, no yéndonos tan lejos, el caso en la República Argentina hace unos años de Ramoncito. Usted lo ha dicho más que acertadamente. Es un crimen espeluznante, un crimen de índole ritual. Satánico, 100% satánico. Basado en un libro de magia, que está en mi biblioteca, que es un libro satánico. Breve y sin embargo... Fue un crimen horrendo que quedó, no digo impune, pero bueno, quedó mucha gente involucrada, porque lamentablemente en algunos pueblos quizás se maneja como feudos y demás, todo queda en secreto y nadie habla de nadie, entonces, pero fue algo terrible, y yo creo que fue, y yo leyendo las crónicas y hay detalles de la muerte, del calvario de ese chico, fue realmente una de las cosas más aberrantes, y he leído bastante el tema y demás, es una cosa más aberrante. La víctima, un alma pura, ¿no es cierto? Claro, se necesitaba un alma pura para mancillarla. Exacto. Y entregarla. Le doy un detalle, que usted ya sabe porque lo noto, le vuelvo a decir, un hombre muy ilustrado. En el siglo XIX, la invocación que se hacía con la tabla Ouija se hacía en un salón donde se colocaba a un pequeño, de pie al lado, a un pequeño de no más de 10 años, generalmente el hijo de alguien de la servidumbre, de la casa donde se practicaba esto, de pie allí, quietito, por si venía alguna entidad, para que lo tomara a él. O sea, fíjense, que sabían más que lo que hoy se sabe de ese juego, digamos, juego entre comillas.